Hay algo curioso en la vida, algo que todos sentimos, pero que rara vez entendemos del todo. Cuando alguien se aleja de ti, tu primera reacción es acercarte más, ¿verdad? Como si hubiera una fuerza invisible empujándote hacia esa persona. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Imaginar la electricidad, no puedes verla, no puedes tocarla directamente. Y sin embargo, ilumina ciudades enteras, mueve máquinas gigantes y da vida a todo lo que nos rodea. Durante siglos, incluso los científicos más brillantes se quedaron desconcertados tratando de entenderla completamente. Y las relaciones humanas funcionan de una manera muy parecida. Cuando alguien se aleja, ocurre algo casi eléctrico, una tensión, un campo invisible, y tú tienes dos opciones: resistirte o entender cómo funciona esa energía, porque cuanto más persigues, más pierdes tu propia carga. Pero cuando te detienes, cuando te centras en ti, cuando dejas de necesitar y empiezas simplemente a ser, algo cambia, te conviertes en una fuente de energía. Y lo fascinante es esto, lo que es independiente, lo que no depende de nada externo, atrae. Es como si dijera sin palabras: no te necesito, pero te elijo. Y eso vuelve loco a cualquiera. Porque el ser humano no se siente atraído por lo obvio. Se siente atraído por lo que no puede explicar completamente, por el misterio, por esa sensación de hay algo aquí, pero no sé exactamente qué es. Así que cuando alguien se aleje, no corras, no ruegues, no pierdas tu centro. Haz lo contrario de lo que todos hacen. Crece, aprende, conviértete en alguien tan lleno de vida, tan lleno de propósito, que tu presencia se sienta, incluso cuando no estás. Porque al final no se trata de traer a alguien de vuelta, se trata de convertirte en alguien al que vale la pena volver. Y eso no es magia, es energía. La distancia crea valor. Suena contraintuitivo, ¿no? Porque nos han enseñado exactamente lo contrario, que para no perder algo hay que aferrarse, acercarse más, insistir un poco más. Pero si observas con atención cómo funciona el mundo, no lo que te dicen, sino lo que realmente ocurre, empiezas a notar un patrón interesante. Cuando algo está demasiado cerca todo el tiempo, deja de percibirse con claridad. Como el aire. Está ahí, sosteniéndote, dándote vida, pero como nunca falta, lo ignoras. Ahora imagina por un momento que desaparece por unos segundos. De repente, se vuelve lo más valioso del universo. Eso mismo pasa con las personas. La distancia no destruye el valor, lo revela. Es como si entre dos personas existiera una especie de campo invisible. No puedes verlo, pero sabes que está allí. Cuando están demasiado cerca, ese campo se satura, pierde tensión, pierde chispa. Pero cuando hay espacio, cuando hay separación, algo empieza a acumularse. Expectativa, curiosidad, interés. Es casi como cargar una batería. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Cuando alguien se aleja, entras en pánico. Intenta cerrar la distancia inmediatamente. Mensajes, llamadas, explicaciones, esfuerzos, todo para recuperar lo que sientes que estás perdiendo. Pero en ese intento desesperado, haces algo sin darte cuenta, descargas toda tu energía, te vacías. Y una batería sin carga no atrae nada. Pero si haces algo diferente, algo que al principio parece ilógico, todo cambia. Si permites la distancia, si no corres detrás, si usas ese espacio no para pensar en la otra persona, sino para reconstruirte a ti, entonces empiezas a generar algo mucho más poderoso que la cercanía, presencia, porque la presencia no depende de estar físicamente cerca. Es una cualidad, es esa sensación de que alguien importa, incluso cuando no está, y eso no se logra insistiendo, se logra creciendo. Piensa en esto, lo que realmente te ha marcado en la vida no ha sido lo que siempre estuvo disponible sin esfuerzo. Ha sido aquello que, de alguna forma, tenía un grado de misterio. Algo que no entendías del todo, algo que no podías controlar completamente. La mente humana se siente atraída por lo incompleto. Por eso la distancia funciona, no porque aleje, sino porque despierta. Despierta preguntas, despierta emociones, despierta valor. Pero solo si tú sabes sostenerla, porque la distancia, por sí sola, no hace magia. Lo que haces con ella, sí. Si la usas para dudar de ti, para sentirte menos, para esperar pasivamente, entonces se convierte en vacío. Pero si la usas para fortalecerte, para descubrir nuevas partes de ti, para construir una vida que no dependa de nadie más, entonces se convierte en magnetismo, y el magnetismo no se fuerza, se percibe, se siente,
Es esa cualidad silenciosa que hace que alguien piense en ti sin razón aparente, que se pregunte qué estás haciendo, que siente que hay algo diferente, algo que no puede explicar. Así que la próxima vez que alguien se aleje, no lo veas como un final, míralo como una oportunidad de aumentar tu valor. No persigas, no te desesperes, no intentes llenar el silencio con ruido. Haz algo mucho más poderoso. Conviértete en alguien que no necesita acercarse para ser inolvidable. La energía invisible, no la ves, no la puedes sostener en tus manos, no aparece en una fotografía, y aún así, gobierna absolutamente todo lo que sientes. Es extraño. No vivimos confiando en cosas que no podemos ver. Tomas tu teléfono, presionas un botón y esperas que funcione. Enciendes una luz y asumes que algo invisible, viaja por cables y hace que todo cobre vida. No cuestionas demasiado cómo ocurre, simplemente sabes que está ahí. Ahora piensa en las emociones, en la atracción, en la conexión, en esa sensación incómoda cuando alguien cambia, cuando algo se enfría, cuando una presencia que antes se sentía fuerte empieza a desvanecerse. No hay interruptor visible, no hay cables. Pero sabes que algo ha cambiado. Eso es energía invisible, y aquí es donde se vuelve interesante. La mayoría de las personas intenta controlar lo visible. Las palabras, los mensajes, las acciones evidentes. Pero lo que realmente define todo ocurre en un nivel que no se puede ver directamente. Puedes decir estoy bien, pero si tu energía no lo está, se nota. Puedes intentar impresionar, pero si por dentro hay inseguridad, se transmite. Puedes acercarte más y más, pero si tu energía está cargada de necesidad, en lugar de atraer, empuja, porque la energía invisible no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Es como si cada persona fuera una especie de campo. No lo ves, pero afecta todo a su alrededor. Y cuando ese campo está lleno de ansiedad, de miedo a perder, de dependencia, crea una especie de interferencia, algo que distorsiona la conexión. Pero cuando ese campo está en calma, cuando hay claridad, propósito, independencia, entonces ocurre algo diferente. La gente lo siente, no siempre pueden explicarlo, no tienen las palabras exactas, pero lo perciben. Es esa sensación de hay algo en esta persona, algo que no se fuerza, algo que simplemente está, y eso es lo que atrae, no la perfección, no el esfuerzo desesperado, no la insistencia constante, sino la coherencia interna. Ahora bien, aquí viene la parte que pocos entienden. La energía invisible no se manipula directamente. No puedes fingirla por mucho tiempo, no puedes construirla con frases o estrategias superficiales. Se construye en silencio, en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie está mirando, en lo que haces cuando no tienes que demostrar nada, en cómo manejas la distancia, el rechazo, la incertidumbre. Ahí es donde se forma. Es casi como cargar una batería, pero no con acciones externas, sino con estados internos. Cada vez que eliges crecer en lugar de perseguir, te cargas. Cada vez que eliges tu paz en lugar de reaccionar, te cargas. Cada vez que dejas de necesitar aprobación, te vuelves más estable, y una energía estable es poderosa, porque no depende, no suplica, no persigue, simplemente existe. Y al existir de esa manera, genera un efecto que no necesita explicación. Así que la próxima vez que sientas que algo no está funcionando, que alguien se está alejando, que la conexión no es la misma, no te obsesiones con lo visible. No se trata de hacer más, se trata de ser diferente, de agustar lo que no se ve. Porque al final lo que realmente cambia todo, nunca fue lo que estaba frente a tus ojos, siempre fue esa energía invisible, que estabas emitiendo sin darte cuenta. Atracción natural, no empieza con lo que haces. Empieza con lo que eres cuando no estás intentando hacer nada. Y ahí es donde la mayoría falla, porque confunde atracción con esfuerzo. Observa la naturaleza por un momento. Una flor no corre detrás de las abejas, no negocia, no convence, no se esfuerza en ser algo distinto cada día para gustar más. Simplemente crece, se abre, se desarrolla. Y, como consecuencia, atrae. No es un truco. Es un resultado. Ahora compáralo con el comportamiento humano. Cuando alguien quiere gustar, empieza a gustar cada palabra, cada gesto, cada detalle. Se vuelve consciente de sí mismo en exceso. Y en ese proceso, pierde lo más importante, la naturalidad, porque la atracción real no se construye desde la tensión. Se construye desde la autenticidad. Es curioso. Cuanto más intentas gustar,
más te alejas de aquello que podría hacerte atractivo. Y cuanto más te enfocas en ser genuino, en estar cómodo con quien eres, en vivir tu propia vida sin necesidad de aprobación, más atraes sin darte cuenta. No porque estés haciendo algo especial, sino porque has dejado de interferir. Imagínate un imán. No tiene que anunciar que es un imán. No tiene que demostrar su capacidad. Simplemente, por su propia naturaleza, genera un campo. Y ese campo hace el trabajo. La atracción funciona igual. Pero aquí viene el detalle importante. Ese campo no aparece de la nada. Se forma a partir de cómo te relacionas contigo mismo. Si necesitas validación constante, si dependes de la respuesta de otros para sentirte bien, si ajustas tu valor según la atención que recibes, entonces tu campo es inestable, y lo inestable no atrae, confunde. En cambio, cuando tu bienestar no depende de alguien más, cuando disfrutas tu propio proceso, cuando tienes dirección, intereses, propósito, entonces algo cambia. No necesitas perseguir, no necesitas convencer, no necesitas impresionar, porque ya no estás buscando llenar un vacío, y eso se nota. Se siente en la forma en que hablas, en cómo escuchas, en cómo reaccionas. No hay prisa, no hay ansiedad escondida, no hay una agenda oculta de tengo que gustar. Hay presencia, y la presencia es magnética. Ahora bien, esto no significa que te vuelvas distante o indiferente. Ese es otro error común. La atracción natural no es frialdad, es equilibrio. Es poder acercarte sin perderte. Es poder mostrar interés sin depender del resultado. Es libertad. Porque cuando eres libre internamente, das a los demás la sensación de que también pueden serlo. Y eso es increíblemente atractivo. Piénsalo, ¿qué tipo de persona deja una impresión más fuerte? Alguien que constantemente busca aprobación, o alguien que está cómodo consigo mismo, que no necesita demostrar nada, pero que aún así decide compartir su tiempo contigo. Y no tiene que ver con técnicas, frases o estrategias, tiene que ver con estado interno. Por eso la verdadera atracción no se aprende como un conjunto de pasos, se desarrolla como una consecuencia de quién te estás convirtiendo. Así que deja de preguntarte qué hacer para atraer más. Empieza a preguntarte quién necesitas ser, porque cuando te conviertes en alguien sólido, en alguien completo, en alguien que no está esperando ser elegido, sucede algo casi inevitable. Empiezas a ser elegido sin siquiera intentarlo. El misterio cautiva, no porque sea complicado, sino porque está incompleto. Y la mente humana tiene una obsesión casi irresistible con lo que no puede terminar de entender. Piensa en esto. Cuando sabes exactamente cómo termina una historia, pierde intensidad. Cuando puedes predecir cada paso de alguien, deja de sorprenderte. Pero cuando hay algo que no encaja del todo, algo que no puedes descifrar completamente, te quedas, observas más, piensas más, sientes más. El misterio no es ausencia de información, es una invitación a descubrir, y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que para conectar, para atraer, para mantener el interés, tienen que mostrarlo todo, explicar todo, decir todo, como si la claridad absoluta fuera la clave. Pero no lo es, porque cuando lo revelas todo demasiado rápido, eliminas la tensión, y sin tensión no hay curiosidad. Es como abrir un regalo antes de tiempo y encontrar todo expuesto sobre la mesa. Ya no hay expectativa, ya no hay emoción, ya no hay ese pequeño impulso interno que te hace querer saber más. Ahora bien, esto no significa que te vuelvas una persona cerrada o inaccesible. El misterio real no se trata de esconder, se trata de no sobreexplicar, dejar espacio. Espacio para que la otra persona piense, imagine e interprete. Porque lo interesante no es solo lo que dices, sino lo que permites que el otro construya en su mente, y eso es poderoso. Observa a las personas que realmente dejan huella. No son las que hablan sin parar ni las que revelan cada detalle de su vida desde el primer momento. Son aquellas que dicen lo suficiente, pero no todo, que muestran partes, pero no el cuadro completo, y ese incompleto es lo que engancha, porque la mente intenta cerrarlo, intenta entenderlo, intenta descifrarlo. Pero hay algo aún más profundo. El misterio no solo se crea en lo que dices, se crea en cómo vives. Cuando tu vida no gira alrededor de una sola persona, cuando tienes intereses propios, cuando hay partes de tu mundo que no están constantemente disponibles para otros, generas una sensación de profundidad, de que hay más, de que lo que se ve es solo una parte, y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no eres alguien predecible, no en el sentido de ser inconsistente, sino en el sentido de no ser completamente accesible en todo momento.
hay capas, hay dimensiones, hay espacio, y el espacio despierta interés. Pero aquí viene el punto clave: el misterio no se finge. Si intentas parecer misterioso, se nota. Se siente artificial, como una actuación. El verdadero misterio surge cuando estás tan enfocado en tu propia vida, en tu crecimiento, en tus propios procesos, que no sientes la necesidad de exponerlo todo, no porque estés ocultando algo, sino porque no necesitas validarlo constantemente. Y esa diferencia es enorme, porque entonces lo que compartes es genuino, pero lo que no compartes también tiene peso, también tiene presencia, así que deja de intentar ser completamente entendido. Deja de apresurarte a explicar cada silencio, cada decisión, cada espacio. Permite que haya preguntas sin respuesta inmediata. Permite que haya pausas. Permite que haya descubrimiento. Porque al final, lo que realmente cautiva no es lo que se revela por completo. Es aquello que deja una puerta entreabierta, invitando a mirar un poco más ala. Convierte en energía, no en necesidad. Porque la necesidad pesa y la energía fluye. La diferencia parece sutil, pero cambia todo. Cuando necesitas algo o a alguien, tu mundo empieza a encogerse. Tus pensamientos giran en círculos. Tus emociones dependen de respuestas externas. Y, sin darte cuenta, comienzas a actuar desde un lugar de carencia. Y la carencia se nota. No importa cuánto intentes ocultarla con palabras correctas o actitudes calculadas. Está en los pequeños detalles, en la rapidez con la que respondes, en la forma en que reaccionas al silencio, en esa urgencia invisible de querer asegurar algo que aún no está definido. Es como intentar sostener agua con las manos apretadas. Cuanto más fuerzas, más escapa. Ahora imagina lo contrario. Imagina que no estás intentando retener nada, que no estás tratando de convencer, ni de asegurar, ni de controlar el resultado. Imagina que, en lugar de necesitar, simplemente estás presente. Eso es energía. La energía no pide permiso, no suplica atención, no se ajusta desesperadamente para encajar. La energía existe por sí misma y precisamente por eso atrae. Es como el sol, no se preocupa por quién lo mira o quién no. No cambia su intensidad dependiendo de la aprobación externa, simplemente brilla. Y al hacerlo, influye en todo a su alrededor. Cuando te conviertes en energía, algo dentro de ti deja de perseguir. Y eso no significa que dejes de interesarte por los demás. Significa que tu interés ya no nace del vacío, sino de la elección. Ya no necesitas a alguien para sentirte completo. Eliges compartir con alguien porque ya lo estás. Y esa diferencia es imposible de ignorar, porque cuando alguien siente que lo necesitas, percibe presión. Una especie de responsabilidad implícita de llenar algo que no le pertenece. Y esa sensación, tarde o temprano, empuja. Pero cuando alguien siente que no lo necesitas, que tu vida sigue, que tu bienestar está intacto, que tu valor no depende de su presencia, ocurre algo curioso. Se relaja, se acerca, se interesa, no porque estés jugando un juego, sino porque no hay carga, y eso crea espacio para que la conexión sea real. Ahora bien, convertirse en energía no es una decisión superficial, no es algo que dices y automáticamente sucede. Es un proceso. Requiere que te observes, que identifiques en qué momentos actúas desde la necesidad y que poco a poco cambies ese punto de origen. Empieza contigo, con cómo llenas tu tiempo cuando nadie te está mirando, con lo que haces por ti, no para impresionar a otros, con la manera en que te hablas cuando las cosas no salen como esperabas. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para construir estabilidad interna, y esa estabilidad es energía acumulada. Porque la verdadera fuerza no viene de tener control sobre los demás, viene de no necesitarlo. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de acercarte, de escribir, de explicar, de asegurar, detente un segundo. Pregúntate, ¿esto viene desde la necesidad o desde mi energía? Y si la respuesta es necesidad, no actúes todavía. Regresa a ti, reconecta contigo. Recuerda que no tienes que convencer a nadie de quedarse. Tu trabajo no es retener. Tu trabajo es convertirte en alguien cuya presencia se sienta, incluso en su ausencia. Porque al final, lo que realmente atrae, lo que realmente permanece, lo que realmente deja huella, nunca fue la necesidad. Siempre fue la energía.